el COE de React nos ha preparado varias charlas durante este mes. Entonces, hoy vamos a continuar con la segunda charla, que es de Data Visualization, que nos la va a presentar el compañero Arturo Zamora, y espero que le saquen mucho provecho a la charla de hoy. Ahora le paso pues la palabra a mi compañero. Bueno, hola, buenos días. Bueno, yo soy Arturo Zamora y les voy a hablar, como decía Adriana, sobre Data Visualization. Ok, vamos a ver la agenda. Primero vamos a hablar sobre qué es D3, ¿verdad? Cómo funciona. Luego vamos a ver un par de ejemplos o casos de uso y finalmente vamos a hacer un pequeño ejemplo práctico como para entender ya más en profundidad cómo funciona. Entonces, ¿qué es D3? D3 es una biblioteca de JavaScript que funciona para manipular documentos basado en data. Con estos documentos se refiere a documentos de HTML, ¿verdad? Que son como la base de las páginas web. D3 permite hacer gráficos usando HTML, SVG y CSS principalmente. Ahora vamos a hablar un poco de la historia. D3 fue desarrollado en el 2011 por Mike Bostock, Jeffrey Heer y Vadim Ojivetsky. Todos ellos eran de la Universidad de Stanford. Ellos están trabajando en un sucesor para Protobus, que es una biblioteca de JavaScript que antes era muy utilizada para, pues, básicamente el mismo propósito. JavaScript, bueno, D3 se ha convertido en la biblioteca más utilizada en el mundo para visualización de datos en los últimos años. Tiene mucho soporte de la comunidad. De hecho, uno de sus creadores, Mike Bostock, sigue creando mucho contenido de D3, tiene artículos, tutoriales y muchos ejemplos también. Es una comunidad muy extensa y hay mucho soporte en general en Internet. Ahora vamos a ver un poco más en detalle cómo funciona D3. D3 permite enlazarse directamente con el Document Object Model o el DOM. Para quienes no sepan, el DOM es como una representación lógica de todos los elementos que se muestran en una pantalla cuando uno está navegando por una página web. Estos elementos se conocen también como nodes y D3 permite enlazarse a este DOM y causar transformaciones basadas en los datos. Estos datos pueden venir de cualquier lado, puede ser de una base de datos, de un API, incluso de un archivo ahí local, como vamos a ver en el ejemplo, los datos vendrán de un archivo local. Los conceptos principales de D3 que vamos a ver en esta charla son selecciones, propiedades dinámicas, data joins y transiciones. Vamos a ir viendo cada uno con más detalle. Primero las selecciones. Las selecciones son un enfoque declarativo para seleccionar nodos del DOM. Estos nodos pueden ser, como yo les dije anteriormente, cualquier cosa que se muestre en la página web puede ser seleccionada. Se selecciona de esta forma, se dice d3.selectAll y en paréntesis se manda el parámetro de qué es lo que se quiere seleccionar. En este caso, selectAll selecciona todas las ocurrencias de este elemento que se encuentre en el DOM. En este caso, simplemente en el ejemplo se puede ver que se selecciona un elemento de tipo P, que son powerful, ¿verdad? Los nodos también se pueden seleccionar y manipular nodos individuales. Para eso se usa d3.select en vez de selectAll. Esto selecciona la primera ocurrencia que se encuentra. En este caso hacemos select del body y se puede manipular. Manipular significa cambiar los atributos o el estilo, como en este caso. Aquí entonces podemos decir .style y los parámetros que reciben son el atributo que se quiere modificar y el valor de ese atributo que se le quiere asignar, básicamente. Es importante recalcar que los selectores que se utilizan son los que están definidos por la Selectors API de W3C. Estos son los mismos selectores que se usan en CSS y en jQuery, lo cual hace que el uso de D3 en general sea como muy fácil o muy familiar para las personas que ya tengan como conocimiento de estos otros herramientas o tecnologías. Ahora vamos a hablar de las propiedades dinámicas. Las propiedades que se le asignan a un elemento pueden ser especificadas como funciones de los datos que se están utilizando, no solamente como constantes. En el ejemplo anterior, voy a hablar un momento para verlo. Aquí se está asignando blue como una constante. En este otro ejemplo, tenemos algo muy similar, un selectAll de párrafo, estilo, vamos a cambiar el color a todos los párrafos, pero el segundo parámetro que recibe será una función
que tiene dos parámetros a su vez, los datos y el índice de cada dato, porque esto itera por todos los puntos del arreglo de datos. Y simplemente podemos especificar cualquier función. En este caso es una que simplemente devuelve o rojo o azul, dependiendo si el nodo es par o impar. De esa forma, pues podemos cambiar el color de todos los nodos para que se intercalen entre rojo y azul. Ahora vamos a hablar de los data joins. Estos son quizás como el elemento más importante de D3. Los data joins permiten crear nodos por cada punto de los datos en un arreglo de datos, que es básicamente lo que siempre queremos lograr, ¿verdad? Cuando queremos hacer un gráfico. Aquí hay un ejemplo de cómo funciona. Primero se tiene que hacer un select, siempre se tiene que hacer un select para empezar. En este caso se seleccionan los círculos, pero no hay problema, no hay no hay ningún problema si la selección es vacía. De hecho, simplemente se devuelve una selección vacía y ya. Entonces, al inicio de cualquier gráfico, se seleccionan todos los círculos, aunque no haya ninguno, sin problema. Y luego, esta parte es el data join como tal. Se dice punto data y el parámetro que se envía es el arreglo de datos. En este caso, pues se llama data también, que es como un nombre muy común. Luego se dice punto enter y punto append circle, ¿verdad? En este caso lo que quiere decir es que por cada punto de datos que haya en data aquí, se va a hacer un append de circle al DOM, o sea que se va a agregar un círculo nuevo. Estos círculos son de SVG, ¿verdad? Y luego a cada círculo se le van a cambiar estos atributos. CX y CY son las coordenadas en el eje X y en el eje Y, a donde se va a ubicar el círculo. En este caso también son funciones, porque se supone que estas ubicaciones vienen de los datos, en este caso. Y finalmente el radio de los círculos para que todos sean como al mismo tamaño. Ahora, como vimos en ese ejemplo, estaba la selección Enter, que es para agregar nuevos elementos al DOM basado en los nuevos datos que hayan llegado. ¿Por qué los datos cambiarían? Porque se refresca la API, por un input del usuario, cualquier tipo de cosa que pueda hacer que los datos cambien, hace que se ejecute pues el enter function de elector selection en realidad de D3. Y finalmente también existe la selección exit, que sirve para borrar elementos del DOM que ya no tengan su contraparte en los datos que estamos utilizando. O sea, lo mismo, se borra un dato por alguna razón, por un input del usuario, entonces con exit se puede borrar el nodo que se creó para ese dato del DOM. Ahora, finalmente, las transiciones, estas son muy básicas, pero funcionan bastante y ayudan a que los gráficos sean como más interesantes, más atractivos. Simplemente una transición hace que cambie un estilo o un atributo durante un tiempo específico, o sea, que pase de un estado A a un estado B, tardando un tiempo que uno le define, en este caso en duration. Simplemente se dice punto transition, se especifica la duración y luego se especifica qué es el atributo que se quiere modificar. En este caso es el background color y que sea black. Entonces, suponiendo que el background color de este body hubiera sido rojo antes, va a durar 750 milisegundos en cambiarse a negro. Bueno, esas fueron las cosas más básicas de los principios técnicos de D3. Luego en el ejemplo práctico que vamos a verlos ya como en acción. Pero primero quería enseñar un par de ejemplos o casos de uso que me parecieron interesantes y atractivos de personas que han trabajado con D3 anteriormente. Este primero, bueno, este tipo de gráficos se llama choropleth. Son los gráficos que por medio de diferentes tonalidades de un mismo color, en este caso son varios colores, simbolizan diferentes cosas de los datos. Aquí esto es interesante porque este choropleth es bivariable, lo que quiere decir que se están presentando dos variables distintas en este mapa al mismo tiempo. Aquí en la leyenda se puede ver que los colores como verdes indican la obesidad y los colores como morados indican la diabetes. Y la combinación de los colores indica la combinación o la presencia de ambas afecciones, diabetes y obesidad. Eso me parece muy atractivo visualmente y además muy interesante
se puede ver que hay muchos condados, esto está dividido por condados en Estados Unidos, muchos condados que tienen alta diabetes y alta obesidad. Entonces, bueno, pues alguien del área de la salud o algo así, tal vez podría sacar conclusiones interesantes de un gráfico de este tipo. Ahora vamos a ver el siguiente ejemplo. Este tipo de gráfico se llama Stack Bar Chart, es como un gráfico de barras un poquito más interesante. Aquí este es de las ganancias por formato musical desde el 73 hasta el 2018. En este caso, cada una de las barras individuales significa las ganancias de venta de música en el año que se especifica, y los colores que conforman la barra principal son los diferentes formatos que compusieron el revenue total de ese año. Esto me parece muy interesante porque aquí se puede ver como en los 70s lo principal o lo más utilizado eran LPs y EPs, vinilos, ¿verdad? Luego empezaron a salir los cassettes, a usarse más. Aquí se puede ver claramente cuando se dejan de usar los cassettes y se empiezan a usar los CDs con más fuerza. También se puede ver como la caída de la industria musical que hubo como en la década pasada. Y aquí podemos ver también como ahora las cosas de suscripción paga o streaming on demand con anuncios, o sea, básicamente como Spotify, Apple Music, YouTube Music, así, son los principales formatos musicales en el presente. Finalmente, el último ejemplo que quería enseñarles es este de las fases de la luna. Este también me parece que es muy atractivo visualmente y en general yo considero que para la visualización de datos y para todo lo que tenga que ver con datos en general, que las cosas sean atractivas visualmente, pues es un plus muy grande. Todos hemos visto unos gráficos todos feos que tal vez pueden tener información muy interesante, pero que no nos llaman la atención porque el gráfico es feo, tal vez es difícil de entender. En este caso, esto simplemente me pareció que se ve muy bonito. Son simplemente las fases de la luna por mes. Arriba se puede ver como el número del día. Está interesante el ejemplo como tal porque permite también cambiar el año y el lugar a donde uno se encuentra. Porque, bueno, las fases de la luna cambian dependiendo de dónde esté uno en el planeta. Entonces, bueno, pues sí, este me pareció bastante interesante. Ahora, finalmente, vamos a pasar al ejemplo ya como tal, más práctico. Un segundito. Ok. Listo. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Esto que está aquí es una plataforma que se llama VisHub, que sirve básicamente para crear visualizaciones in D3 de prueba o hacer pues pruebas de concepto, cosas de este tipo. Vamos a ver un poco primero los archivos que tenemos aquí. Son muy pocos y son muy básicos. Primero aquí tenemos los datos. Estos datos que tenemos son de los 10 países más poblados del mundo. Están ordenados de mayor a menor. Y aquí está la población en millones de habitantes. Luego tenemos un HTML muy sencillo que simplemente importa el D3 y crea un SVG con estas dimensiones que será el que usaremos para crear todo el gráfico. Y aquí tenemos un pequeño CSS que pues, va a dar todo el estilo al gráfico que tenemos. Como ven, también es muy básico. Y aquí está lo más interesante. Este es el index.js, donde está todo lo que se ve con D3. Todo lo que tiene que ver con D3. Entonces, bueno, para empezar, aquí tenemos algunas constantes que necesitamos luego. Aquí está la primera selección de D3 que vamos a hacer, que simplemente lo que estamos haciendo es seleccionar el SVG que creamos anteriormente en el HTML, ¿verdad? Luego podemos definir entonces el ancho y el alto de la visualización que vamos a crear o el gráfico que vamos a crear basadas en el ancho y el alto del SVG que creamos anteriormente para que no se salgan de los límites ninguno de los elementos que creemos. Luego, pues aquí en este caso creamos una pequeña render function. Eso es porque los datos de ese CSV se consumen aquí. Esto es una utilidad de D3 que permite consumir CSV de cualquier lado. En este caso es del mismo archivo que tenemos aquí. Y luego vamos a llamar a la render function
para que empiece a crear el gráfico. Aquí, como ven, también se empiezan a definir algunas otras constantes. En este caso, esto es para que se devuelva el valor de la población y del país, de los datos que tenemos ahí. Y bueno, aquí hay márgenes y se crea el linear width y el linear height. Estos son el ancho y el alto que se crearon anteriormente, menos los márgenes según corresponda, ¿verdad? Para crear, bueno, para que el gráfico no se salga, nada más que no se salga por ningún lado como canvas que tenemos aquí. Ahora vamos a ver dos cosas que son importantes, que son las escalas. Estas escalas son de D3, están importadas aquí arriba. Escala lineal y escala de banda. La escala de banda sirve para los gráficos de barras. Vamos a crear un gráfico de barras, es importante mencionarlo. Y una escala lineal, básicamente, bueno, lineal, en realidad, básicamente simplemente mapea todos los valores del dominio al ámbito que es o el rango, que es como la pantalla como tal. Entonces aquí decimos que el dominio va a ser de 0 al máximo valor de los datos en X. Los valores de X aquí vivimos, que es la población. Entonces, ¿por qué? Porque los gráficos de barra siempre empiezan en 0, ¿verdad? Empiezan en 0 y llegan hasta el número máximo. Y el rango va a ser de 0 a inner width. ¿Por qué? Porque vamos a tratar de no salirnos del inner width, ¿verdad? Y lo mismo con la escala de banda. Aquí decimos que el dominio va a ser todos los valores de I, que son todos los países. Simplemente esto indica que vamos a pasar por todos los valores. Y el rango será lo mismo, pero al revés, o sea, en el alto, no en el ancho. Ahora vamos a hacer un append del primer elemento de tipo G. G, estos es un tag muy usado en SVG, es como el div de SVG, por decirlo de alguna forma. G significa group. Entonces, la mayoría de las cosas vamos a crear un group primero y luego vamos a hacer appends a ese group. Básicamente esto es por un asunto de orden y que sea más fácil de entender luego. Simplemente creamos el elemento de group y en el atributo le hacemos un transform translate. Estas son funciones de CSS, ¿verdad? Para moverlo un poquito el margin left y el margin top, para que ese G se ubique como aquí donde están los dos márgenes, ¿verdad? Donde va a empezar a dibujarse nuestro gráfico. Aquí, bueno, aquí definimos un formato para las ticks. Esto es simplemente para que se vea bonito, básicamente. Ahora vamos a crear los ejes. Los ejes también son importados de D3 y necesitan varios parámetros. Primero hay que decir que vamos a crear un axis bottom, ¿verdad? Este es el eje X, queremos que el eje X vaya por aquí abajo, entonces por eso vamos a hacer un eje bottom, un axis bottom, y le mandamos como parámetro la escala que creamos anteriormente. Y luego le definimos algunos atributos como el formato y el tamaño de los ticks. ¿Esto por qué es menos inner height? Porque D3, el punto 00 es aquí en la esquina superior izquierda. Entonces, para que sea, si fuera inner height, el valor entonces las barras irían para abajo. No es lo que queremos. Ok, y luego vamos a crear el eje Y, que es básicamente lo mismo, solamente que no vamos a cambiar ni el formato ni el tamaño de los ticks. Simplemente definimos un axis left, porque el gráfico de barras va a ser así. Va a venir las barras para aquel lado. Y le mandamos la escala que creamos anteriormente. Ahora vamos a hacer append del primer eje. Aquí lo tengo y lo voy a descomentar nada más. Y como ven, simplemente creo un grupo para el eje Y, que es le hago un append de G. Como les dije, básicamente para todo vamos a crear primero un grupo y luego vamos a hacer append a eso. Como les decía, eso es básicamente para tener más orden. Y le voy a quitar las tick lines. Eso es porque no quiero que tenga tick lines. Si yo no las quitara, entonces se vería así. Pero pues, no se ve tan bonito, entonces se lo quito. Nada más. Aquí con un selector igual. ¿Cómo se ve esto? Porque cuando D3 crea el eje, le asigna estas clases, pues básicamente las cosas que va creando aquí. Entonces luego simplemente se pueden seleccionar con selectores normales de D3 como vimos antes.
Ahora voy a hacer lo mismo con el eje Y. Bueno, con el eje X, perdón, hacer el Y. Y aquí está. Esta línea que está aquí abajo y esta que sube por aquí es se llama el domain de un eje. Entonces también se lo queremos quitar para que no se vea tan feo. Y como les digo, es lo mismo. Simplemente se hace un select de domain y lo quitamos. Ya con eso queda, pues esto, aquí los ejes listos. Ahora vamos simplemente a agregar un par de textos ahí, un label primero, que va a ir aquí abajo para que sepamos que esto es population. Esto es muy sencillo, simplemente al grupo del eje X que creamos anteriormente, le vamos a hacer un append de text, le ponemos una clase para luego poder modificarlo con el CSS y le definimos a dónde queremos que vaya. En este caso, Y65 para que quede por aquí y luego X tiene el width entre 2 para que quede centrado. Y el texto, pues es la constante que tenemos definida arriba. Lo mismo se va a hacer con el título, es exactamente lo mismo. Ahí nada más para poder ver el título como tal. Y ahora finalmente vamos a hacer pues las barras, que eso es como lo más interesante, ¿verdad? Aquí tengo el código que crea las barras. Aquí podemos ver que hacemos un select all the rects, como hicimos antes en el ejemplo con un select all the circles. Le hacemos el data join. Este data es el que viene de aquí. Son estos datos CSV. Decimos punto enter, punto append rect. Esto lo que va a hacer es que por cada punto de datos va a agregar un rectángulo nuevo, ¿verdad? Aquí están los 10 rectángulos que creó. Los tamaños de los rectángulos se definen luego aquí en los atributos. Entonces se dice que i sea el valor que define la escala del eje Y. ¿Por qué? Porque esto es una escala de banda, entonces esto va a definir aquí que todos queden ordenaditos, así bonito. Luego, el width va a ser más bien el valor de X pasado por la escala, porque eso va a definir entonces el tamaño de cada barra. Por eso las barras son más grandes dependiendo de cuánta población tenga cada país. Y finalmente se le dice que el ancho sea esto, yscale.bandwidth. Esto es un método que tiene la escala X en D3 para definir de qué ancho tiene que ser algo dependiendo de la cantidad de elementos que hay y el espacio que hay. Simplemente lo hace automático y así todas las barras quedan del mismo tamaño. Bueno, básicamente este es el ejemplo, como pueden ver es bastante sencillo, pero se puede crear un gráfico pues interesante en realidad, sin mucho código. Aquí hay, bueno, 100 y pico líneas de código y tenemos todo este gráfico ya listo. Ok. Básicamente eso sería el ejemplo. Aquí tengo algunas de las fuentes que consulté para la charla. Básicamente, como les decía, Mike Bostock tiene mucha información y la página de E3 es súper completa, tiene muchos tutoriales, mucha información. Y básicamente creo que eso sería el final de la charla. No sé si, bueno, este es el momento de las preguntas, pensaría yo. Ajá, sí, las ventajas sobre Chart.js. Pues no, básicamente, en realidad, según he leído yo, Chart.js llegó como a tratar de suplantar a D3. Chart.js, si no me equivoco, funciona bien con React, pero básicamente es como lo mismo. D3 se conecta directamente con el DOM, entonces, bueno, pues hay que tener eso en cuenta cuando se combina con otras cosas, pero básicamente son similares. Yo, en general, eh, recomendaría D3 más que todo por el tiempo que tiene de estar en el mercado y la gran cantidad de recursos disponibles que hay sobre él. Realmente hay muchos recursos. La página de D3 está llena de ejemplos. Y esto es porque D3, bueno, pues existe hace ya 10 años y ha habido mucho soporte de la comunidad desde que empezó. Entonces, sí, personalmente, bueno, yo trabajo con D3 y lo recomendaría principalmente por esa razón. Bueno, los otros son igual parecidos, bueno, de mucha diferencia, sí, D3 y Chart, que es
Ya Sí, mencionaste y sí, del uso como tal de Chart.js, pues la verdad es que sería mentir diciendo que tengo mucha experiencia. Principalmente he usado D3, pero sí, como les decía, sí sé que el soporte de la comunidad, que bueno, para mí personalmente es de las cosas más importantes a la hora de seleccionar una tecnología que usar, porque uno se puede quedar pegado en cualquier momento y necesita ayuda. Eh, entonces sí, básicamente D3 me parece que tiene como el soporte más amplio.